Aquí estamos. Estamos listos para estudiar Zacarías capítulo 12. Hoy día, un poco diferente, estamos grabando en un parque. Y quiero explicarles un poco de dónde venimos en este estudio y a dónde vamos, porque ya faltan pocos capítulos para terminar el libro de Zacarías. En los capítulos 9 al 11 hemos visto cómo Dios hará con las naciones que están en contra de Israel, las naciones que son los enemigos de Israel. Y ahora, a partir del capítulo 12, veremos cómo Dios va a tratar con Israel como nación y como su pueblo. En estos últimos capítulos de Zacarías y en este capítulo también vamos a hablar del futuro. Todo tiene que ver con nuestro futuro y el futuro de Israel. Mayormente hablando del milenio, pero no en total, ¿ya? Se puede decir que el capítulo 12, aunque se trata de los tiempos un poco antes del milenio, también se trata del milenio porque es la preparación para lo que Dios va a hacer con Israel y el mundo en el milenio. Eso es después de 7 años de tribulación y lo que va a pasar con Jerusalén en particular. Dios tratará con Israel y con las naciones y va a haber un tiempo en el cual la gente va a pensar que el mundo está de cabeza. Pero me gusta porque hay una cosa que tenemos que ver en estos capítulos. En el capítulo 12 es lo que Dios hará. Ese es el título, lo que Dios hará. Vamos a ver esa frase, lo que Dios hará, lo que Dios va a decir, lo que yo haré, varias veces. Y con eso también en aquel día. Es otra frase que va a ser muy importante en estos capítulos. ¿Y por qué? Porque aunque parezca que el mundo está de cabeza, Dios estará obrando todavía. Imagínense, van a haber plagas en la tribulación. El agua de casi todo el mundo completamente contaminada. Los catástrofes, las enfermedades que van a haber, oscuridad espiritual, todo el mundo alabando al anticristo con el apoyo del falso profeta, el líder religioso y político del mundo en ese tiempo. Tanta oscuridad que va a haber que la palabra de Dios dice que si Dios no cortara esos tiempos, que hasta los elegidos podrían terminar engañados. Oscuridad espiritual. Presten atención, en medio de ese mundo así, lo que Dios hará. Es lo que queremos buscar, ¿ya? Cuando dice en aquel día, otra frase importante, como hemos mencionado, no es un día de 24 horas necesariamente, sino lo que Dios hará en ese tiempo. Versículo 1, Zacarías capítulo 12, versículo 1, dice: el Señor que extiende los cielos y afirma la tierra, y que en el interior del hombre forma el espíritu, ha pronunciado esta palabra profética acerca de Israel. Miren, Jerusalén será sitiada, lo mismo que Judá, pero yo haré de Jerusalén una copa que hará temblar a todos los pueblos que la rodean. ¿Quién es ese Dios que proclama que Israel será sitiada y que será una copa que hará temblar a todos los pueblos que la rodean? ¿Quién es ese Dios y cómo es Él? Eso es importante, ¿no? Quizás si fuera un Dios débil, un Dios que no sabe todo lo que va a pasar, podríamos pensar, bueno, quizás Dios se va a quedar sorprendido. No, pero dice aquí, el Señor que extiende los cielos y afirma la tierra, y que en el interior del hombre forma el espíritu. Ese es el Dios que dice lo que va a pasar. De hecho, va a pasar porque ese Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. No se va a escapar de las manos nada. Será un tiempo duro para Israel, pero Dios estará obrando, como repito. Y ahora dice, Jerusalén será una copa que hace temblar en esos tiempos. Es la figura de una persona borracha, pero no de licor, sino de temor. Ya no hay dominio propio en esa persona. Esas naciones actuarán, pero como si estuvieran fuera de sí. No van a poder controlar ni siquiera sus propias decisiones, porque van a estar
borrachas las naciones así, cuando ellos ven lo que Dios está haciendo con Jerusalén. Y claro que siendo influenciados manipulados por Satanás y el anticristo. Realmente la palabra copa en nuestra Biblia aquí no es la palabra adecuada, porque es una copa, sí, porque habla de un trago, licor, algo que emborracha a la persona, pero la idea es que más es como una sopera, un bol, un plato hondo, es más grande que una copa. Y esas naciones van a experimentar ese temor como parte del juicio de Dios y la humillación que Dios va a mandar al pueblo, porque Él lo ha determinado así. Dice versículo 3, cuando llegue ese día, todas las naciones de la tierra se aliarán para atacar a Jerusalén, pero yo haré de ella una piedra tan pesada que todos los pueblos que se atrevan a levantarla quedarán hechos pedazos. Imagínense, Jerusalén, Israel, un país tan chiquito, y todas las naciones que lo rodean van a estar en contra de ellos. Aquí vemos que los que están en contra de Israel están aumentando también, porque el segundo versículo habló de las naciones que rodean a Israel, pero aquí también dice todas las naciones. Todas las naciones atacarán a Jerusalén, y Jerusalén será una piedra pesada. ¿Qué significa eso? No van a poder moverla. Ellos estarán borrachos de temblor, aun cuando piensen en atacar. Imagínense, todas las naciones, ellos con temor al atacar a un pueblo tan chiquito. También significa una piedra que corta, que hiere a aquellos que intentan moverla. Igual será un día difícil para Jerusalén. Por supuesto que sí. Dice el versículo 4, cuando llegue ese día, haré que todos los caballos se llenen de pánico y que los jinetes pierdan la razón. Haré que todos los caballos de las naciones se queden ciegos, pero sobre la casa de Judá mantendré abiertos mis ojos. Palabra del Señor. Aquí vemos una descripción interesante, ¿no? Dice, todos los caballos se llenan de pánico. Estaba leyendo la semana pasada mi devocional, Job, capítulo 39, y él habla de que los caballos en la batalla nunca tienen temor. Viven para ese momento de la batalla, pero en ese tiempo, en los últimos días, cuando, claro que es una figura, no estoy seguro que realmente van a ser caballos, pero es una figura, quizás sí, que todos, hasta los que normalmente no tienen ningún temor, van a tener temor, ¿ya? La idea es que estarán muy asustados, mucho más que lo normal. Dice, los jinetes pierden la razón y los caballos de las naciones quedarán ciegos. Van a querer atacar, pero sin ver bien, sin ver claramente. No significa que van a estar completamente ciegos, sino como varias veces en la Biblia, por ejemplo, cuando Sodoma y Gomorra es destruido, esos dos pueblos, ¿qué es lo que pasa? Los ángeles van a Sodoma, ¿se acuerdan? Y en ese tiempo, cuando los hombres quieren hacer el sexo con los ángeles, los ciegan a las personas. Y ellos siguen buscando cómo hacer. Entonces, están cegados, pero no completamente, sino que no captan, que no entienden. Esa es la idea aquí. Estas son tres descripciones también de lo que Dios hace con su pueblo cuando hay apostasía. Pero ahora no es la apostasía de Jerusalén, sino la apostasía que les toca a los enemigos porque han seguido al anticristo, ¿ya? Justo cuando ellos pensaban que todo estaba en sus manos, estaba a su alcance, que por fin van a borrar a Israel del mapa, en ese tiempo ellos van a terminar asustados y cegados. Y ahora empieza la parte muy bonita. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó a Cristo 3 veces esa noche?
¿Se acuerdan que en el momento que Pedro le niega a Cristo la tercera vez, que Cristo le mira a Pedro con tanto amor? Y Pedro termina llorando, con un corazón arrepentido por lo que él había hecho. Recuerdan cuando el pueblo de Dios estaba en Babilonia, en la esclavitud, por su desobediencia. Y Satanás quiso que todos sus días doblaron rodillas delante de Babilonia, de Nabucodonosor, pero habían tres, Sadrach, Mesach y Abednego, que no lo hicieron, no hicieron caso a la música de Babilonia. Y cuando terminan en el horno, con tanto fuego, con tanto calor, en ese momento es cuando Cristo se encuentra con ellos. Cristo se mete en el horno con los tres y salen mejor que antes. ¿Ya? Versículo 5, Zacarías capítulo 12, versículo 5. Dice, en su corazón los capitanes de Judá dirán, los habitantes de Jerusalén hallan su fuerza en el Señor de los ejércitos, su Dios. Cuando llegue el día, haré de los capitanes de Judá un brasero en llamas en medio de la leña y una antorcha ardiente entre manojos de trigo, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos vecinos, y una vez más Jerusalén volverá a ser habitada. Mientras los enemigos empiezan la batalla, Dios empieza tocando los corazones de los capitanes, aquellos que antes no confiaban, aquellos que antes estaban engañados, estafados por el anticristo, el falso profeta, pero ya no, ya ven las cosas claras, y Dios toca sus corazones, y en sus corazones empiezan a confiar en lo que Dios hará milagrosamente para ellos. ¿Cuánto necesitamos que Dios toque los corazones de los capitanes de nuestro tiempo también? ¿Cuánto necesitamos que Dios toque los corazones de nuestros jóvenes, los de la siguiente generación? Espero que ustedes estén orando por eso. Empieza con uno, ¿no? Aunque está hablando de lo que Dios hará con Jerusalén, en nuestro tiempo somos la iglesia, somos el pueblo de Dios y queremos que Dios toque corazones. Versículo 7 dice, en primer lugar, el Señor salvará a las tiendas de Judá, para que la gloria de la casa de David y de los habitantes de Jerusalén no sea mayor que la de Judá. El lugar con menos defensa será rescatado primero. Así todos sabrán que ha sido Dios y no la fuerza del ser humano, y Dios recibirá la gloria. Israel, Jerusalén, empieza a ser tocado por Dios cuando están siendo atacados. Versículo 8. Cuando llegue ese día, otra vez esa frase, ¿no? Cuando llegue ese día, yo, el Señor, defenderé a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan fuerte como David, y los descendientes de David serán tan poderosos como el ángel del Señor que los precede. Cuando llegue ese día, me daré a la tarea de destruir a todas las naciones que vengan en contra de Jerusalén. Como resumen, los primeros 9 versículos hablan del rescate nacional de Israel, y cuando todo el mundo intenta desaparecerle de la mapa, Dios defenderá a su pueblo. Pero vemos que Dios también a la vez está tocando sus corazones, y ahora en el resto del capítulo vemos la parte que más me gusta. Versículo 10, sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración, y volverán los ojos a mí, y llorarán por el hombre a quien traspasaron, como se llora y se guarda luto por el hijo primero y único.
Realmente no me gusta la traducción de la contemporánea aquí, cuando dice buena voluntad. En vez de decir espíritu de buena voluntad, debería decir, como dice la 60, un espíritu de gracia, un espíritu de favor, porque van a darse cuenta los judíos que no es por obras, no es por sus fuerzas, no es por su inteligencia, sino es por la gracia de Dios que ellos van a ser salvos. ¿Cuán importante es eso para nosotros también? Mira, primero empiezan a confiar en Dios en plena batalla. Segundo, Dios les da la victoria. En tercer lugar, Dios derrama espíritu de gracia y oración sobre ellos. Cuando empiezan a orar, observen lo que sucede. Dice, y volverán los ojos a mí y llorarán. ¿A quién verán? Hay muchos argumentos por judíos hoy día, los rabíes y diferentes personas que piensan que habla de muchas cosas, pero para nosotros como cristianos es obvio. Habla de Cristo. Dice, el hombre a quien traspasaron, como se llora y se guarda luto por el Hijo primero y único. La única explicación que hay, que tiene sentido, es que los judíos verán a Cristo. Imagínense, Dios empieza a tocar sus corazones, confíen en Dios, Dios los rescata como pueblo y ven a Cristo en ese momento. Qué lindo, ¿no? Yo también espero un día verle a Cristo cara a cara. Y dice, versículo 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-rimón en el valle de Megiddo. Se refiere al tiempo cuando el rey Josías, un rey buenazo, un rey que temía y amaba a Dios, murió en una batalla. Y todo el pueblo lloró amargamente cuando falleció el rey Josías. Y la idea es que en el mismo sentido que lloraron tanto, y todos lloraron al ver que su rey Josías había muerto, en ese mismo sentido todos los judíos, todo el pueblo va a llorar cuando ellos ven a Cristo y se dan cuenta que ellos tanto tiempo lo habían negado, que no habían servido al Señor. Y dice, y la tierra lamentará cada linaje aparte. Y los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Un resumen, aquí vemos dos descendientes de los reyes, y dos familias de los descendientes de los sacerdotes. Tanto los reyes y los sacerdotes históricamente habían sido malos ejemplos para el pueblo, habían rechazado casi siempre la voluntad de Dios, pero ahora sus descendientes lloran con sus corazones arrepentidos, hombres y mujeres. No será caso de mujeres nada más, sino todos, empezando con los hombres. El que dice que los hombres no lloran será el que llorará más. El que ha tenido su corazón duro va a terminar llorando cuando ve a Cristo. Yo recuerdo también cuando yo conocí a Cristo, hace tantos años atrás, yo había tenido mi corazón tan duro. Y recuerdo que Dios tocó mi corazón en 1976. Yo no sé cuánto tiempo, pero yo recuerdo que cuando entendí el gran amor de Cristo por mí, cómo había dado su vida por mí en la cruz, cómo Cristo tocó mi corazón, pasé buen tiempo llorando. Quería reconocer mi pecado y dejar a Cristo limpiar mi corazón. Y hasta el día de hoy no me arrepiento de haberme arrepentido. Si tú estás escuchando esta enseñanza hoy día, o por internet o en la iglesia, y nunca has entregado tu vida a Cristo,
yo te invito a decirle: Jesús, sé que moriste por mí, sé que soy pecador y te necesito. Perdóname, Señor. Yo quiero también verte como los judíos te van a ver. Dame, Señor, ese corazón suave, ese corazón arrepentido. Bueno, en el caso de los judíos, en nuestro caso también, Dios ya ha hecho algo maravilloso al ofrecernos la salvación. Y hará algo maravilloso para con su pueblo. Aunque en nuestro tiempo el pueblo sigue siendo rebelde. Por eso, Cristo no vino para los que están sanos, sino vino para los enfermos. Y si tú me has escuchado hace un ratito y has dicho: eso está bien para los que no están tan mal, que los que hacen lo correcto moralmente, pero tienen unos problemitas. No, la salvación es para ti, con tu corazón duro. Es Dios que da el corazón suave a la persona. No tienes que cambiar tu corazón, sino dejar a Dios cambiarlo. Tú solamente le dices: Señor, te necesito. A veces la gente dice: claro que los judíos van a arrepentirse y van a llorar porque ellos son los que han crucificado a Cristo. La verdad es que sí, ellos sí lo han crucificado. Y tú y yo también. Es por nuestro pecado que Cristo fue a la cruz. Y eso es lo que estudiamos, lo que vemos brevemente en Zacarías capítulo 12. Pónganse de pie los que están en la iglesia para que podamos orar juntos. Y después vamos a formar grupos pequeños para hablar de unas preguntas y compartir entre nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que hemos visto en Zacarías capítulo 12 el día de hoy. Y pedimos, Señor, tu bendición sobre ese tiempo que vamos a pasar en grupos pequeños. Pedimos, Señor, que podamos también verte claramente y darnos cuenta de nuestra necesidad de ti. Si hay una persona aquí hoy día escuchando este mensaje, esta enseñanza, que también se encuentra en una lucha muy grande, muy difícil, y que parece que no hay salida, que no hay solución, yo pido que en la misma forma que tú vas a rescatar, salvar a tu pueblo Israel, que tú obras en su vida de esa persona y que cambies en la situación. Gracias, Señor, porque lo que vemos en Zacarías 12 va a pasar. Y oramos por Israel también, para que tú los prepares a los judíos, para que en aquel momento que puedan realmente dar sus vidas a ti. Gracias porque tú vas a venir y rescatarlos, Señor. En la misma forma que tú nos vas a rescatar también si confiamos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.